es que considerar el cese de la lactancia materna en algunos casos en particular debe ser en la medida de nuestras posibilidades temporal. Por eso durante la clase vamos a estar analizando estas preguntas que nos hacemos a la hora de la necesidad de suplementar con algún sucedáneo. Es qué cantidad debemos darle al bebé, cómo debemos darle al bebé el sucedáneo y cuánto tiempo. Entonces eso lo vamos a desarrollar durante la clase y bueno, es importante tomando en cuenta que en nuestro caso vamos a preferir en todo momento la lactancia materna exclusiva. La primera condición materna que pudiera ser una contraindicación para la lactancia materna es el VIH. Para la OMS, para la UNICEF, para los distintos programas internacionales, sigue siendo una contraindicación relativa y guiada por las condiciones que se llevan a cabo con este acrónimo, que son las condiciones AFAS. Es decir, si las condiciones sociodemográficas no nos permiten que se le dé un sucedáneo con seguridad al recién nacido y el riesgo sobrepasa el beneficio, entonces tendríamos que considerar darle de cualquier forma lactancia materna. Estas condiciones AFAS en México en general se cumplen en el área en la que nosotros nos encontramos, pero sin duda podría haber circunstancias en las que no las tengamos y por lo tanto tengamos que considerar darle de todos modos lactancia materna. Las condiciones sociodemográficas para considerar la contraindicación de la lactancia es que sea la preparación del sucedáneo aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. Es decir, en conclusión, pues que tengamos la posibilidad de que en esta área sociodemográfica en la que estemos evaluando a nuestro recién nacido, tengan la posibilidad o de hervir agua o de tener agua potable para que la administración del sucedáneo sea segura, y que por supuesto contemos con leche sucedánea. Insisto que si no tenemos estas condiciones, podríamos considerar darle lactancia materna, por eso se considera una contraindicación relativa. Otra es el virus por herpes simple, también es una contraindicación relativa, ya que la contraindicación radica en la presencia o ausencia de lesiones en el seno del cual se está alimentando el recién nacido. Entonces, esta es una imagen en la cual podemos ver el seno izquierdo afectado incluso hacia los dermatomas, hacia la región dorsal. Y es muy importante tener el diagnóstico diferencial con mastitis, porque la mastitis sin duda sería un diagnóstico diferencial importante en este sentido, en el cual también puede haber lesiones eritematosas que sean como muy parecidas a las lesiones de herpes simple. Lo que tendríamos que hacer es evitar darle seno materno del seno afectado por lesiones de herpes simple, cubrir las lesiones y extraer la leche para que no se sobreinfecte, en este caso con mastitis, y por lo tanto también sería una contraindicación relativa del seno sano. En este caso, por ejemplo, de esta paciente, podríamos acceder a darle lactancia materna del seno que no tiene lesiones. Otra contraindicación relativa sería la medicación, específicamente con medicamentos quimioterapéuticos. Es importante, independientemente de cuál sea, en general la recomendación es que se suspenda de forma temporal al menos 2 meses, dependiendo ya de el fármaco que se esté utilizando, puede reanudarse o no la lactancia. Es importante que, tomando en cuenta lo que vimos en la fisiología de la lactancia en la plática de ayer, que tomemos en cuenta que de cualquier forma es importante extraer la leche para que el factor inhibidor de la lactancia no se haga presente y siga con la producción de leche, y en el caso que sea benéfica la recuperación de la lactancia, pues poder acceder a ella con menor complicación. También la radioterapia, específicamente con el yodo 131, existe la información de que debe suspenderse la lactancia entre 6 y 8 semanas. En general, pues sería
en promedio 2 meses, y posterior a lo cual podría reanudarse la lactancia materna. Ahorita les voy a comentar sobre las herramientas de apoyo que ya con algunos hemos platicado en la rotación de alojamiento conjunto, para que puedan ser checados los fármacos si existe duda. Otra contraindicación relativa es el virus por hepatitis C. En realidad hay algunos factores de riesgo que incrementan en la transmisión, que es que tengan una carga viral alta, que se define como la presencia de 105 copias por mililitro. Y en general esto, la infección de hepatitis C o la sospecha de hepatitis C en la mamá no debería modificar el plan de nacimiento porque no se modifica el riesgo de transmisión. Es decir, podrían nacer por parto o por cesárea de forma indistinta, no se modifica el riesgo. El riesgo, afortunadamente, para que el bebé tenga transmisión por hepatitis C oscila entre el 1 y el 5%, hablando de la secreción en lactancia materna. Por lo tanto, está considerado como riesgo bajo para la lactancia. Únicamente habría que considerar suspender temporalmente la lactancia si existe alguna lesión del pezón que esté agrietado o que tenga sangrado y que por lo tanto la transmisión pueda incrementar su riesgo hasta un 20%. También sería importante en el caso de los pacientes que tengan carga viral alta, como les decía, más de 105 copias por mililitro, pues tendríamos que considerar analizar la positividad de los anticuerpos, antivirus de hepatitis C y IgM. Si estos están positivos, entonces se consideraría suspender temporalmente la lactancia y reanudarla al verificar que la infección no esté activa. De las condiciones maternas que se consideran posibles está el abuso de sustancias. Creo que este es uno de los temas con mayor controversia a la hora de la elección de suspender o no la lactancia materna en el servicio de alojamiento. En general, es importante considerar que hasta el 5.2% de pacientes embarazadas entre los 15 y los 44 años refirió de forma anónima consumir drogas en el último mes del embarazo. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos y me pareció muy interesante tomando en cuenta que, pues digo, fue de forma anónima y esto incrementó la posibilidad de que pues pudieran responder con certeza, ¿no?, al cuestionario. De repente, nosotros al interrogatorio hemos encontrado muchos casos y en el protocolo en el cual en algunas pacientes se les toma perfil toxicológico, al final pues sucede que llegan a salir positivas, ¿no? Entonces, de todos modos es un porcentaje pues considerable tomando en cuenta a lo que nos estamos refiriendo. El 15% también reportó consumir tabaco el último mes de la gestación. Vamos a empezar con uno de los que agregué la metadona porque en la literatura mencionan en todos los capítulos de contraindicaciones de lactancia materna siempre a la metadona, y es importante por si se los llegan también a preguntar en algún examen. Este fue un estudio muy interesante que se realizó en el 2008 y fue monitoreado por la Asociación Americana de Lactancia Materna, en el cual consideraron que el 70% de los recién nacidos que se expusieron a la metadona durante el embarazo va a presentar síndrome de abstinencia neonatal. Es un porcentaje brutal, ¿no? O sea, es muy elevado el porcentaje que podría tener síndrome de abstinencia. Por lo tanto, la decisión de la Asociación Americana, de la OMS y de la UNICEF es no suspender la lactancia materna en pacientes que estén consumiendo metadona. Como ustedes saben, el metadona puede darse como tratamiento para la dependencia de los opioides, digamos que es la primera elección, y suspender la lactancia incrementaría la posibilidad de abstinencia neonatal entre las 2 a las 6 semanas. ¿Qué problema nos daría esta presentación, digamos, tardía? Pues que ya no están monitoreados en un hospital, ya no lo estamos viendo, ya no lo está viendo el personal de salud, y por lo tanto podría incrementar el riesgo de muerte súbita del lactante en casa. Entonces, no se debe suspender la lactancia, y este cuadrito es de ese estudio en el cual, bueno, los círculos que se unen por esta línea, los circulitos corresponden a la cantidad de nanogramos en mililitro que se encontró de metadona
al inicio de la lactancia materna, o sea, niveles en leche previo a la alimentación del bebé. Los cuadritos son terminando la alimentación del bebé, los niveles de metadona en nanogramos por mililitro, al terminar la tetada, digamos así, y en triángulo vemos los niveles de metadona que existen en el plasma de la mamá. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una discreta modificación entre los niveles de metadona que hay al inicio y al término de la tetada. Únicamente hubo una diferencia un poquito más importante, prácticamente el doble en nanogramos por mililitro, de 200 a 400 a los 90 días de lactancia. Lo siguieron hasta los 180 días, como ustedes pueden ver. Sin embargo, al ser una cantidad baja en lactancia, en la leche materna, perdón, consideraron por esa razón que sería mejor, o sea, que sobrepasa el beneficio no suspender la leche materna, insisto. Ahora, marihuana, que es una de las sustancias sin duda a las que más nos enfrentamos en el instituto, es muy importante tomar en cuenta que el tetrahidrocannabinol, que es el metabolito de la marihuana, se encuentra hasta 8 veces más en los niveles del plasma del recién nacido que materno. Se han encontrado también niveles del tetrahidrocannabinol en heces fecales, y esto nos lleva a la conclusión de que el recién nacido, por lo tanto, puede tanto absorber como metabolizar el tetrahidrocannabinol. Por lo tanto, pues digamos que es un efecto no deseable recién nacido tener efecto sedante de este metabolito en el plasma del recién nacido. La vida media en los bebés se ha considerado que sea de 25 a 57 horas, muy similares a los de la mamá, y los resultados en orina pueden salir positivos 2 a 3 semanas posteriores al nacimiento. Posteriores al último consumo. Por lo tanto, tomarle un perfil toxicológico aquí en el alojamiento conjunto en los primeros, digamos, 48 horas de estancia, nos estaría dando la posibilidad de detectar algún consumo hasta 2 a 3 semanas previos al embarazo. Por lo tanto, pues es darnos la guía sobre qué intervención vamos a tener con el recién nacido. Algo muy importante es que la marihuana sí se ha relacionado con un efecto sedante, por lo cual incrementa también el riesgo de muerte de cuna. Y lo preocupante para las asociaciones internacionales es que la mamá siguiera consumiendo marihuana y que el humo que desprende su consumo, al igual que el del tabaco, pues incremente también el riesgo de muerte de cuna. Y que la mamá no esté en el lapso, en el momento del consumo, apta para el cuidado del recién nacido. Tomando en cuenta también la fisiología de ayer, es importante que les comente que este tetrahidrocannabinol tiene una estructura que es liposoluble. Entonces ayer veíamos en la vía número 2 de señalización del lactocito, en el cual hay secreción de lípidos. Es importante tomar en cuenta, y entendiendo la fisiología, que el tetrahidrocannabinol por esa razón pasa hacia la lactancia materna y es considerado tanto por LactMed como por Lactancia como un riesgo muy alto para la lactancia. Entonces, ¿cuál sería nuestra intervención para estas mamás? Lo más importante sería darles la información de los efectos que pudiera tener ella, porque también en las pacientes incrementa el riesgo de depresión postparto, tiene más alteraciones mentales, y pues no hay estudios a largo plazo, pero se considera que al haber comparado recién nacidos con características sociodemográficas similares, hubo disminución en el IQ en algunos recién nacidos, tomando en cuenta que el sistema endocannabinoide es muy importante para el desarrollo de la corteza prefrontal. O sea, esto es muy importante porque interviene en el juicio y en el raciocinio de estos recién nacidos. Y por lo tanto, tendríamos que informar a la mamá sobre todos estos efectos, tanto para ella como para el recién nacido. Si es su deseo dar de cualquier forma lactancia materna, no se lo podemos negar. Pero, como les decía ayer, la información es poder. Entonces, lo menos que podemos hacer es informarle sobre todo esto, y si a pesar de eso ella desea darle lactancia, pues está en su derecho, ¿no? La recomendación médica sería suspender de forma transitoria la lactancia materna
hasta que la mamá se compruebe que no consume más marihuana. Sobre el consumo del alcohol también es muy importante porque coloquialmente, ¿quién no ha escuchado que el alcohol incrementa, ¿no? La producción láctea? Esto es completamente erróneo. El alcohol interfiere incluso con el reflejo eyector de la leche. Interfiere específicamente contra algunos de los receptores de prolactina que se unen al lactocitos y por lo tanto esta parte de la galactopoiesis no se lleva de forma correcta. Y también se ha asociado que tienen bebés, que hay bebés con retraso psicomotor asociados al consumo de alcohol y como tal está clasificado como un riesgo alto para la lactancia. Se considera también que las mamás podrían consumir hasta 250 mililitros de vino o hasta 2 cervezas, pero tendrían que esperar 2 horas para poder retomar la lactancia y en ese lapso de tiempo se consideraría que el etanol ya no pasa, digamos, hacia la leche materna y por lo tanto no tendría un efecto en el recién nacido. Por lo tanto, también sería importante que para algunas mamás que luego para algún, por ejemplo, consumo social, nos puedan preguntar cuánto tiempo tendrían que dar o cuánto podrían consumir. Sería importante que sepamos que es esta cantidad la permitida y que esas 2 horas tendría que extraer la leche, desecharla y posterior a las 2 horas podría sin ningún problema darle leche materna a su recién nacido. Aquí les puse las herramientas de apoyo. Este es LactMed, como les decía ayer, está avalada también por la base de datos de PubMed. Me parece la verdad que es una información muy precisa para nosotros como neonatólogos. Viene toda la información que necesitemos sobre cualquier medicamento. Aquí les puse un ejemplo sobre el metimazol, que también es uno de los medicamentos a los cuales nos enfrentamos comúnmente, ¿no? Viene también qué efectos podría tener, por ejemplo, para los recién nacidos, ¿no? Aquí vienen algunas complicaciones de su utilización en hijos de mamás con metimazol con dosis mayores a 20 miligramos. Entonces, esta sería una opción recomendable para nosotros como neonatólogos, insisto. Y la otra herramienta de apoyo que seguramente ya conocen, que es el lactancia, como les decía, visualmente es incluso más amigable hasta para el familiar, para el paciente, para los ginecólogos, ¿no? Que luego, sobre todo ya en casa o ya de lactantes de 2, 3 meses, me he encontrado, ¿no? Pues me dijo el ginecólogo que me desparasite, pero que está contraindicada la lactancia. Y es muy fácil nosotros meter en la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, albendazol y después mandarles la imagen de que el riesgo es muy bajo para la lactancia y que en realidad no habría problema. Aquí también, insisto, les puse el ejemplo de metimazol. Valdría la pena que después, en algún rato de ocio, pudieran checar algunas sustancias que les quede duda, ¿no? Ergotamina, por ejemplo, que luego preguntan para el uso de cefalea. Líquido, que es una de las contraindicaciones, por ejemplo, para la lactancia materna. Cafeína, que también es en general una sustancia de la cual preguntan mucho las mamás, también está bien establecido que solo son 100 miligramos, una taza de cafeína, lo que está, lo que le da un riesgo bajo para la lactancia, porque podría tener consecuencias de irritabilidad o insomnio en el recién nacido. Entonces, bueno, estas herramientas de apoyo ahí se las dejo para que ustedes después exploren con calma en sus casas. Sobre las condiciones del lactante, también existen unas condiciones que son absolutas. En este caso sería la galactosemia y el déficit congénito de lactasa. Ahí, perdón, tuve un error ahí. Es déficit congénito de lactasa. Como sabemos, la galactosemia puede tener este patrón de la disminución de 3 enzimas que conviertan la galactosa en glucosa y por lo tanto la lactancia está completamente contraindicada. Esta, sí, como ven, es una contraindicación absoluta. Porque podría tener incluso en el uso del déficit congénito de lactasa, pues alteraciones de diarreas explosivas que pudieran condicionar deshidratación, dermatitis del pañal importante, ¿no? Y de plano no hay ahí vuelta atrás, es una contraindicación absoluta. En las que sí son relativas son en estos otros trastornos metabólicos, como la cetoaciduria, la fenilcetonuria o los trastornos de la beta oxidación, en los cuales sí nos tendríamos que apoyar mucho de genética, porque lo que dicen tanto la OMS como la UNICEF
es que podamos dar, que es una contraindicación relativa porque podríamos darle lactancia materna en una cantidad en la cual permitamos que no se empiecen a acumular los metabolitos que fueran dañinos para el recién nacido, tanto a nivel neurológico como a nivel hepático, pero que se favorecen de la administración de estos otros aminoácidos esenciales. Entonces, digamos que en general se considera que se pudieran dar entre 3 y 4 tomas de lactancia materna al día y el resto ser de estas leches especiales que genética manda para cualquiera de estas circunstancias diferentes, en los cuales también se incluye los déficits de acetilcarnitina y todas sus variedades de enzimáticas, en las cuales también está contraindicada de forma relativa a la leche materna. Ahora, cuando nosotros nos encontramos contra una contraindicación tanto absoluta como relativa, específicamente, relativa, y nos vamos en algún momento a dar la tarea de regresar a la lactancia materna exclusiva, nuestra primera pregunta tendría que ser, ¿cuánto le vamos a dar de sucedáneo, ¿no? A veces, como residentes nos ha pasado que cuando vemos que aquí arriba en el alojamiento indicamos 15 mililitros, 10 mililitros, a nuestra llegada reciente al instituto nos parece extraño porque estamos acostumbrados a darle esa capacidad gástrica a los recién nacidos. Sin embargo, estos estudios sobre capacidad gástrica se han hecho desde hace más de 100 años y en donde se ha considerado que, en efecto, como la información que tenemos actual, pues no sobrepasa 15 mililitros al menos hasta las 48 horas de vida. Por lo tanto, ¿qué cantidad deberíamos darle? Podríamos considerar que las primeras 24 horas sean entre 2 y 10 mililitros. Esto es tomado del protocolo de la Asociación Americana de Lactancia Materna. La verdad es que me parece un muy buen protocolo porque se parece mucho a las medidas que utilizamos en el instituto. Pongo la referencia y ya, si no se los he mandado a alguien el artículo de los R4, se los hago llegar para que también lo puedan revisar de forma extensa. Y aquí vienen las horas, de acuerdo a las horas de vida, cuánto tendríamos que dar en mililitros por toma. Si ustedes se fijan, se sobrepasan los 15 mililitros entre las 48 y las 72 horas. Entonces, en realidad, esa intervención del instituto pues no es sacada por imaginación nuestra, ¿no? O sea, tiene un fundamento importante sobre la capacidad gástrica del recién nacido y quise ponerlo también para que ustedes estén convencidos de la información y pues se pueda también seguir pues diversificando esta información para los demás servicios, ¿no? Por los que ustedes rotan. La otra pregunta es, ¿cómo le vamos a dar el sucedáneo? Hay que evitar a toda costa las tetinas, las pezoneras, porque esto va a ayudarnos a que el bebé pueda retornar a la lactancia materna exclusiva de forma exitosa, debido a que la alimentación con técnica de vaso ayuda mucho a los lactantes a controlar el ritmo. Fisiológicamente, digamos, la naturaleza se dice que el calostro surge en poca cantidad porque el recién nacido también está aprendiendo a llevar a cabo sus movimientos de succión, deglución, respiración, y que este aprendizaje le lleva entre 48 y 72 horas, que curiosamente son las horas que tarda también en incrementar el volumen de leche. Entonces es importante buscar esta fisiología también al darle con técnica de vaso. Lo que le ayudamos al lactante es a controlar el ritmo de la succión, para que no se confunda a la hora de regresar, o se confunda menos a la hora de regresar a la alimentación directa al seno materno. Y el otro y el preferido por nosotros tendría que ser este sistema de lactancia suplementaria o suplementador para los bebés recién nacidos a término o pretérminos tardíos. La forma en la que lo conocemos aquí se llama relactor, que relactor tendríamos que utilizar el concepto para los bebés prematuros que fueron separados de su madre y después queremos recuperar la lactancia. Entonces, como tal sistema de lactancia suplementaria, esta sería la imagen de la marca que lo patentó, en el cual debemos de considerar pues un reservorio, y aquí tiene 2 desembocaduras, 2 onditas que llegan a la punta del pezón, y la succión del recién nacido favorecería la extracción de esta leche, que de forma primordial debería ser leche materna extraída, ¿no?
para que el bebé pueda favorecer su apego al seno materno, volver nuevamente a tener succión, desencadenar la secreción de oxitocina en la mamá y por lo tanto la galactogénesis y la secreción de prolactina para la galactopoiesis. Y esta técnica, que se podría llamar también técnica de alimentación por goteo, no afecta la succión del recién nacido y el apego con la madre, por lo tanto sería pues la preferida. Ayer lo comentábamos, en el caso de que tuviéramos que darle, por ejemplo, leche extraída, sería una buena alternativa y favorece el retorno a la lactancia. Algo que les quería comentar es que, bueno, no necesitamos esta marca para utilizarlo. Ustedes saben que en el instituto hemos utilizado jeringas, por ejemplo, sondas de alimentación. Hay algunos videos de cómo se utiliza en África, por ejemplo, con una tacita, ¿no? O sea, hay varias formas en las que se podrían utilizar y que el bebé con este mecanismo de succión correcto podría ser alimentado sin la necesidad de gastar en un dispositivo. ¿Por qué el biberón no utilizarlo? Bueno, en general se han planteado dudas respecto a los movimientos de la lengua que realiza el recién nacido al tomar del biberón, son diferentes a los que realiza el recién nacido que come al seno materno, y que, bueno, por supuesto los volúmenes innecesarios que son pues más altos en estos pacientes. Por lo tanto, deberíamos suspender el uso del biberón. Y en el protocolo aquí de la Asociación Americana menciona que en el dado caso extremo, saliendo del instituto, porque en el instituto saben que está prohibido el uso del biberón, pero ellos mencionan que podría utilizarse un chupón corto y de base ancha que podría parecerse discretamente más al complejo areola-pezón. Insisto que ese uso no lo verán en el instituto, pero bueno, el artículo lo menciona como una posibilidad si no tienen el sistema de alimentación suplementaria y si no tienen la técnica de vaso. Ahora, cuando vamos a darle un sucedáneo a la mamá, tenemos que enfocarnos mucho en el adiestramiento. También se han hecho varios estudios respecto a cómo se sienten los padres de familia, y fíjense aquí, el 21% de los papás refiere que necesita información para saber cómo esterilizar los equipos y cómo reconstituir o cómo preparar el sucedáneo. O sea, es un porcentaje pues alto, ¿no? Y el 38% menciona que la elección del sucedáneo no fue profesional, o sea, fue por alguna recomendación extra a alguien del personal de salud. Más del 60% respondió que diluye el sucedáneo más de lo requerido. Esto desafortunadamente todos lo hemos visto seguramente en la práctica pediátrica, que incluso algunos pediatras indican esto, ¿no? Que se diluya más o que se concentre más. Y esto por supuesto que es un problema grande porque pues afecta la cantidad de calorías que se le da al recién nacido, puede generar hipernatremia, deshidratación, la carga de solutos es diferente, la osmolaridad que se le da al recién nacido es diferente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros no despreciemos el adiestramiento en los pacientes en los que debemos darle el sucedáneo, ya sea de forma transitoria o de forma ya prolongada. No despreciar adiestrar a los familiares con el sucedáneo. Esta es otra gráfica que nos muestra cuáles han sido los errores de los papás a la hora de preparar el sucedáneo. En el inciso A, pues vemos que, por ejemplo, algo tan sencillo como que los papás no se lavaron las manos previo a la preparación del sucedáneo. Fíjense cómo casi llega al 55% de papás, ¿no? Otro, el inciso B, que prácticamente rebasa el 30%, es que solo lavaron el biberón antes de usarlo sin esterilizarlo, ¿no? Y por ejemplo en el inciso C, que se quedó a temperatura ambiente más de 2 horas la fórmula ya preparada. Entonces son prácticas no seguras que pudieran darnos complicaciones extras a las que per se nos da el uso del sucedáneo de leche materna. También la higiene en la preparación. Es importante comentarles que el polvo no es estéril y sí podría contaminarse con algunas bacterias patógenas. Específicamente hay 2 reportadas como tal en el polvo del sucedáneo, que serían estas 2, que es la Salmonella entérica y el Cronobacter sakazaki.
Este Cronobacter sakazaki en este estudio que menciono ahí en la bibliografía, un estudio que se hizo entre el 2011 y el 2013 en China, y desafortunadamente el Cronobacter sakazaki tiene una mortalidad casi del 80% porque puede tener desenlaces desde meningitis, encefalitis y enterocolitis. Por lo tanto, se centra en la necesidad de la higiene de manos y de la higiene del frasco en el que se le va a dar el sucedáneo de leche materna. Esto es muy importante también. ¿Qué conclusiones tendríamos de la clase? Como nuevamente decimos, bueno, hay que analizar el contexto individual de cada paciente, sobre todo para saber qué sucedáneo le vamos a dar, cuánto tiempo se lo vamos a dar y qué información le vamos a dar a la mamá para justificar el uso del sucedáneo y después reanudar la lactancia materna en la mayoría de los escenarios, porque como les decía, realmente contraindicaciones absolutas solamente es, a resumidas cuentas, las condiciones del lactante. Todas las demás, bueno, y VIH en nuestro medio, en el área metropolitana, pues también tendríamos que considerar darle el sucedáneo de leche materna. El resto de las demás son relativas, es decir, el uso del sucedáneo tendría que ser, en todo caso, temporal. Antes de suspender la lactancia materna o darle una toma de sucedáneo a los bebés, siempre debemos cuestionarnos, ¿el riesgo sobrepasa el beneficio? O sea, el riesgo de no darle sucedáneo sobrepasa el beneficio de dárselo, y siempre informar también de los efectos adversos que nos puede dar el sucedáneo, ¿no? Como les decía, desafortunadamente, pues la mayoría no tiene alfa-lactoglobulina, entonces ahí tenemos retraso en el vaciamiento gástrico, retraso en la peristalsis, también tenemos una beta-caseína diferente, entonces vamos a tener mayor frecuencia de reflujo, mayor frecuencia de cólico de lactante, mayor frecuencia de estreñimiento, que es información que debemos darle a los papás, ¿no? Y que tomen ellos una decisión informada. Si se considera el uso de sucedáneo, es importante también cuestionarnos a nosotros si le estamos ofreciendo o no la mejor alternativa para favorecer el regreso a la lactancia materna lo antes posible. Entonces, eso es muy importante. Les he dicho que esto es tan importante a algunos que han rotado conmigo y pudiera parecer hasta broma, pero no lo es, ¿no? Que como en la UCIN decimos, bueno, vamos a intubar a un bebé, inmediatamente pensamos en la estrategia para extubarlo en la medida de lo posible a la brevedad. Lo mismo en el uso del sucedáneo. Le vamos a dar sucedáneo, hay que preguntarnos y cuestionarnos cuál va a ser la mejor alternativa para regresarlo a la lactancia materna lo antes posible. Nada despreciable la medida y la analogía, ¿eh? O sea, la verdad es que las intervenciones de lactancia materna sin duda también tienen un impacto importante a largo plazo en el recién nacido. Y si es necesario indicar un sucedáneo a un recién nacido, hay que respaldar a las mamás y hay que adiestrar, porque esa situación es obligatoria para nosotros como profesionales de la salud. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, aporte, etcétera. Hola, doctor. Muchas gracias. Yo sí tengo varias preguntas. La primera es una duda. ¿Con tetina o pezonera usted se refiere a chupones, verdad? O sea, el chupón que Sí, viene en sí, la sí, mamila. sí. Ok. Ok, ¿Te tienes el chupón? Ajá. Perdóname, te tienes el chupón y la pezonera es estas como de plástico que usan muy frecuentemente las mamás, como tipo reservorio, ¿no? Pero no están recomendadas por ninguna asociación internacional. Ok. En cuanto a lo de VIH, o sea, con nosotros o sea, en México es una contraindicación absoluta el VIH, pero como dijo usted, o sea, por ejemplo, en África, países africanos, ahí sería una contraindicación relativa. Nada más para como dejar bien en claro lo del VIH. Pues mira, incluso en México no te creas, ¿no? O sea, pregúntale, aquí está la doctora Coronado, o sea, ella ha ido, por ejemplo, a regiones en donde de verdad las condiciones sociodemográficas desafortunadamente también nos obligarían a considerar mejor darle lactancia materna a que el bebé le puedas dar un sucedáneo con agua que no es potable o que no ha habido la posibilidad de ser hervida o que como no hay fórmula suficiente la tengan que estar diluyendo, ¿no? A esto se refiere en este acrónimo, por lo cual ahí no sería ni sostenible ni segura, ¿no? Ni aceptable darle un sucedáneo. Por lo tanto, sí tendríamos que considerar. Siempre pensamos, fíjate que esto es indicaciones para
para el África, ¿no? Pero nuestro país en algunas regiones no está muy lejos de esas condiciones sociodemográficas tan desfavorables, ¿no? Okay, En efecto, si te preguntan si la contraindicación es absoluta en alguna literatura, siempre tendrías que responder para la literatura internacional es relativa. ok. Tengo otra duda. En cuanto a TB, doctor, yo he leído que las primeras 2 semanas de tuberculosis que la mamá está recibiendo tratamiento no se debe de dar lactancia materna. Después de este tiempo ya se puede dar lactancia materna, pero no sé si esté en lo correcto. Sí, tienes razón, esa no la agregué, pero tienes razón. Específicamente es con el uso de isoniazida. Ujú. En efecto, son 3 semanas, 2 a 3 semanas las recomendables. Y además algo muy importante es que hay que añadir piridoxina al recién nacido por la deficiencia que podría tener de esta vitamina a la hora de darle isoniazida a las mamás. Es algo importante también. Ok. Otra duda. En cuanto a la metoclopramida, para que las mamás generen más leche, no sé qué le han preguntado a usted en su consulta privada o a usted qué recomienda. Si recomienda o no la metoclopramida. Bueno, los galactobos, es un tema aparte del que vamos a hablar. Sí se utiliza para algunos pacientes que pudieran llegar a tener incluso percepción de hipogalactia, porque como vimos, el porcentaje real de hipogalactia afortunadamente es bajo. Ujú. Sí se puede utilizar. La verdad es que creo que valdría la pena hacerlo después de habernos asegurado que el agarre sea correcto, que la extracción sea correcta y que la mamá esté teniendo tanto las calorías como el agua necesaria para la producción de leche materna. Si esto no se lleva a cabo, la verdad, aunque tome un galactogogo, pues no va a haber cambio, ¿no? en la producción, porque el fundamento importante sería que tenga las calorías necesarias, que tenga el agua necesaria para poder producir leche, y si no hay tampoco estímulo del recién nacido, en realidad no habría posibilidad. Entonces, digamos, en el caso del escenario de nuestros bebés prematuros, por ejemplo, fueron separados de sus mamás por condición tanto materna como neonatal, el relactor, ahí llamado relactor, sí tendría primero que nada un protagonismo antes de indicar un galactogogo. Ok. Otra duda. No sé si a usted le preguntan mucho en su consulta privada. Las mamás a veces tenemos en México creencias raras y al menos en mi familia les decían que tomaran cerveza para que generaran más leche. ¿Usted qué opina de, o sea, obviamente, bueno, no es cierto, pero ¿qué les dice a las mamás que le preguntan eso? Si se lo han Pues preguntado. mira, casi no tengo práctica privada, pero mira, pues yo les diría que, como dijimos aquí, eso es realmente un mito, ¿no? Porque al contrario, sí se ha visto que hay como complicación en el reflejo eyector de la leche, o sea, sí disminuye los receptores de prolactina. Entonces, yo generalmente podría decir que más bien es la cantidad de líquido de agua potable la que tendría que tener un impacto real en la producción o no de leche materna. O sea, sin duda tienen que consumir mínimo 3 litros de agua al día, ¿no? Y que la levadura de cerveza y los componentes de la cerveza en realidad no favorecerían a la producción de lactancia materna. Ok, O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es darles la la información evidencia. clara y científica de que en realidad pues esa posibilidad no existe. Ok, mi última duda es, ¿se puede fortificar la leche afuera del hospital o la fortificación solamente la podemos hacer nosotros como viendo al bebé siempre? Mira, la recomendación sería que sea de uso hospitalario. Ok, En general, cuando vamos a dar de alta a un bebé, pues ya tiene la edad corregida al menos en general de 35 semanas y al menos de un 800. En teoría, ese bebé, si está con lactancia exclusiva, podría ya no necesitar un fortificador. El problema del fortificador es que también tiene ciertas condiciones para su preparación, por lo cual no hay como reportado en la literatura así científica con evidencia un uso domiciliario. Probablemente sea en Europa, por ejemplo, que ya hay fortificadores de leche humana y son en polvo,
es en realidad la preparación muy sencilla y ellos lo han considerado para estos bebés que estaban de alta con todavía un peso ahí límite, pero yo creo que en nuestro medio tendríamos que considerar mejor darlos de alta con lactancia exclusiva. Okay. Y mejorar las condiciones dietéticas de la mamá. Ok, muchas gracias, doctor. O sea, complementar con calcio, con vitamina D, con hierro y que consuma una cantidad suficiente de proteínas de origen vegetal y también de ácidos grasos poliinsaturados. Les decía hace rato, por ejemplo, los que pasaron visita conmigo, o sea, tendríamos que considerar que las mamás consuman 300 miligramos de DHA para que el bebé prematuro tenga 100 miligramos de DHA en la leche materna. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues si en realidad en nuestro medio no podríamos considerar que la mamá esté comiendo 3 veces a la semana salmón o pescados blancos, podríamos considerar que el bebé consuma, por ejemplo, que la mamá consuma, por ejemplo, pues atún enlatado, sardinas, chaparales, etcétera, que podrían incrementar la cantidad de DHA más o menos a llegar a los 300 miligramos y que por lo tanto el recién nacido obtenga los 100 que necesita para el crecimiento tanto de su retina y desarrollo del pulmón y del cerebro, sin duda. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Veo aquí una pregunta en el chat de Raimundo sobre si hay alguna clase o taller. Mira, en este curso del que tomé algunas referencias de nutrición neonatal, en el cual se enfocan mucho en lactancia materna, viene un capítulo sobre cómo preparar el sucedáneo. Y ayer le mandé también un artículo que me parece que les compartió Maite a todos, el que me pidió en la clase sobre almacenamiento, se lo mandé y ahí también vienen algunas consideraciones sobre cómo almacenar la leche. Tal vez, si quieren en algún otro momento, o sea, porque ese tema no viene en nuestro temario, pero si quieren en algún momento podemos también hacer una clase especial para el uso de sucedáneos con evidencia científica para que ustedes aprendan primero y ya después podamos también ayudarle a las mamás con este adiestramiento, ¿no? Sí, por favor. Luego yo también tengo un par de... Sí. No, si quiere que primero contestar esa y ahorita la pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor alternativa para regresar o retirar la fórmula y regresar a la lactancia materna? Pues yo creo que si el bebé perdió completamente el contacto al seno materno, sin duda el uso de relactor es protagónico aquí, ¿no? O sea, este escenario lo vemos, Jessica, ¿verdad? Es la que preguntó. Este escenario lo vemos mucho en los bebés prematuros de, por ejemplo, UCIREN, UCIN, ¿no? Y ustedes ven el porcentaje de uso de relactor en estas mamás se incrementa muchísimo, porque son bebés que por sus condiciones no pudieron succionar directamente al seno materno durante sus primeros días de vida, y al tener ya el reflejo y la coordinación de succión, deglución y coordinación, el hecho de darles con relactor va a favorecernos que paulatinamente vaya habiendo una perfección, digamos, en el acoplamiento de la lactancia materna. Entonces, sin duda, el uso de relactor para estos bebés. Para bebés a término, creo que es más sencillo, porque podríamos, por ejemplo, por esto te decía que hay que, antes de darle el sucedáneo, ver cuál es el contexto de la mamá. Digamos que estamos con una paciente con herpes simple que tiene lesiones en ambos senos y que tendríamos que evitar que el bebé tenga contacto con el seno, ¿no? Entonces, ahí le daríamos con técnica de vaso y en cuanto se dan las lesiones, pegarle al seno materno. Si vemos que el bebé tiene confusión, tiene síndrome de confusión a la hora de pegarse al seno materno, usar relactor en general en promedio de 4 a 6 tomas podría facilitarnos el retorno a la lactancia materna exclusiva. Esto sí te recomendaría que el asesoramiento del relactor tenga que ser obligado por un personal de salud, y si la mamá se considera adiestrada también lo puede hacer en casa mientras retorna a la leche materna, a la lactancia materna exclusiva. No sé si respondí de forma clara a tu pregunta. Sale. Ahora sí, Andrea. Bueno, no son tantas preguntas como Ale, en realidad son dos básicamente. Una es, por ejemplo, me queda mucha duda cuando tenemos mamás diabéticas o, bueno, en general cualquier bebito que tenemos con control metabólico.
y que la verdad es que la producción de leche materna no está siendo como que tan impresionante. Sabemos pues que no necesitan tanta, pero sí queda como la preocupación de que nuestro bebé esté haciendo hipoglicemias, si bien no son sintomáticas, pues queda como el temor de que quizá no esté siendo suficiente solo la lactancia materna y a veces caemos en dejar una toma de sucedáneo. ¿Es correcto o debemos insistir solamente en la lactancia materna, esperar a que sea sintomático? Pues yo creo ahí, Andrea, que la verdad, sin duda es incorrecto de inicio darle sucedáneo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo tomando en cuenta la fisiología de la transición metabólica. Por ahí alguno de tus compañeros, no me acuerdo exactamente con quién platiqué, que la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, de repente en nuestra cabeza está que solo es respiratoria, pero también hay una transición cardiovascular, metabólica, incluso de termorregulación, por ejemplo. Entonces, si nos enfrentamos en el escenario de un bebé que tiene hipoglucemia asintomática, sin duda lo mejor sería darle leche materna y la intervención sería la extracción en el dado caso de que nos quede duda si se está alimentando de forma correcta el bebé, sobre todo si es asintomática. Si fuera asintomática y está en un rango mayor de 26, también tendríamos que darle la posibilidad de primero darle leche materna, leche extraída y hasta después, si el bebé sigue con síntomas y un rango menor de 35, entonces sí podríamos considerar darle una toma. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, le vamos a dar, cómo le vamos a dar y qué cantidad le vamos a dar, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Pero de entrada te diría que va a ser muy raro que lleguemos hasta esta intervención si logramos que el agarre sea correcto y el bebé se alimente de forma efectiva. Ahora, como decía ayer la doctora Coronado, ¿no? Y lo mencionamos también nosotros en la clase, que el bebé tiene estos mecanismos para producir su propia glucosa endógena. O sea, las vías metabólicas, estas gluconeogénesis, glucogenogénesis, ya están activas desde que el bebé nace y aunque tengan el nadir alrededor de las 36 horas, o sea, perdón, de las 6 a las 8 horas con el nivel más bajo de glucosa que van a tener, ahí se desencadenan estas vías metabólicas y luego incrementan la glucosa sin necesidad de una intervención nuestra, ¿no? Entonces te diría que el uso de lactancia de sucedáneo en estos bebés tendría que ser, híjole, muy raro. De acuerdo. Y la otra es, la guardia pasada tuvimos una mamá que tuvo placenta percreta y tuvieron que darle una dosis de metrotexate. Por indicaciones durante la guardia, al bebé le suspendimos la lactancia materna y le dejamos sucedáneo. Pero desde ayer, checando las aplicaciones de lactancia, pues realmente el metrotexate no lo pone como un riesgo alto, lo pone como un riesgo bajo. Si acaso lo pone como, suspenderla el día que se aplicó la dosis y posterior ya continuar con la lactancia. ¿Es correcto? Sí, mira, ambas aplicaciones, ambas herramientas de apoyo, como dices tú, mencionan que es de bajo riesgo y es dependiente de la dosis. Uh-huh. Entonces habría que analizar qué dosis se le puso a la mamá. Y en este caso de las placentas con acretismo o con percretismo, en general se les pone local. Incluso no tendría como ya un metabolismo plasmático y por lo tanto que llegara a la lactancia materna. Si les queda duda, pues tal vez valdría la pena suspenderle una o dos tomas después de la aplicación y después regresarlo a la lactancia materna exclusiva. Precisamente para eso están justo esas herramientas de apoyo que les comenté, para que a lo mejor no caigamos en este como uso cotidiano de suspender la lactancia materna ya por default y mejor analizar el contexto, analizar dónde se puso el metrotexate y con seguridad darle la información a la mamá y pues reanudar la lactancia materna. Correcto, gracias. Veo ahora, voy a contestar otra pregunta que dice, en relación a esta campaña de lactancia materna hasta los 2 años de edad, ¿qué tan factible resulta en realidad considerando que la misma tiene más su razón en países menos desarrollados y que en muchos casos pueden causar algunos vicios alimentarios en cuanto a aceptación y aporte? Pues en realidad la consideración sería por la OMS, en efecto, darles 2 años de lactancia o lo que la mamá y el recién nacido y el bebé consideren. Esto como de los vicios alimentarios, de la aceptación y aporte de los demás, creo que valdría la pena más bien ver en qué momento le damos ablactación y con qué método le damos ablactación.
Ahora ya hay distintos métodos para lactar a los recién nacidos y el fundamento es justamente disminuir la deficiencia de hierro en el lactante. Entonces, creo que también depende mucho de qué estrategia usemos nosotros como profesionales de la salud para lactar al lactante que está siendo alimentado todavía con lactancia materna exclusiva. Y sin duda, si la mamá y el bebé quieren continuar con lactancia hasta los 2 años, pues más bien a estos habría que darles un aplauso lejos de cuestionar si las consideraciones nutricionales son las ideales. La verdad ahí creo que nos falta de repente a nosotros como profesionales de la salud brindarles alternativas sin la necesidad, por supuesto, de suspender la lactancia materna. Y ahora la otra pregunta dice, si un bebé está siendo alimentado con sucedánea durante mucho tiempo, ¿hasta cuánto tiempo tenemos para ponerlo al seno materno e intentar salvar la lactancia? Una pregunta interesante. El relactor, en teoría, podría funcionar hasta usado después de 3 a 6 meses de no haber tenido contacto al seno materno. Sin duda tendríamos que reanudar o verificar las calorías nuevamente, la cantidad de agua y ahí sí probablemente utilizar un galactógogo. Además del relactor sí se puede volver a retomar la lactancia. Hay algunos casos ahí anecdóticos reportados en la literatura, te digo, de hasta 6 meses después. Pues considerando, por ejemplo, los prematuritos que nosotros tenemos ya pegados al seno materno, ahí lo que nos sirve mucho es la extracción, sin duda. O sea, empezar con el estímulo, que el bebé succione, e intentarlo vale la pena. No sé a mucho tiempo cuánto se refiere Eliani. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor. Yo tengo una pregunta respecto a las mamás, porque pues sí nos tocan bastantes mamás ahí en el instituto que utilizan drogas. Por lo regular, ginecología solicita el perfil en la mamá de drogas, pero lo solicita hasta el siguiente día de que nació el bebé. Entonces, me han tocado las dos cosas. En una ocasión que se decidió suspender la lactancia y esperar hasta que estuviera el perfil de drogas, toxicológico pues, y en otra ocasión que la mamá decía que tenía 3 meses aproximadamente sin consumir drogas, sin embargo, pues no teníamos el perfil toxicológico y se decidió sí darle la lactancia. Entonces ahí pues que sería más lo recomendable, porque bien nos dijo que la indicación tal cual médica sería suspenderla hasta tener el perfil. Bueno, independiente, o sea, primero al acercamiento con la mamá, si la mamá nos dice que no ha consumido y quiere darle lactancia a la mamá, nuestra respuesta como personal de la salud tendría que ser favorecer la lactancia materna. Si ella nos dice que sí consumió y después de nosotros darle la información, independientemente, bueno, tomando en cuenta la sustancia que ella ha consumido y cuándo fue la última vez que la consumió, y ella nos dice, prefiero esperar al perfil toxicológico, ellas solitas nos dicen a veces, pues ahí se suspendería de forma transitoria hasta tener, pero depende primero de la respuesta de la mamá. Si la mamá quiere darle pecho, aunque haya consumido ayer, y ella es su deseo darle leche materna, nosotros tendríamos que apoyar la lactancia materna. Ok. Yo quisiera hacer unos comentarios. Yo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué recomendamos dar en vasito y no dar con biberón a los bebés para proteger la lactancia? Pues justo por lo que dijo el doctor, para que no se malacostumbren y empiecen a utilizar el chupón y después al cambio del pezón o del seno sea diferente para los bebés. No es como costumbre. ¿Se acuerdan que hay unos patitos? Hay una historia de de que cuando una gallina incuba unos huevos y entre esos huevos hay el de un patito, cuando nace el patito y ve a la gallina, se dedica a seguir a la gallina. Y aunque le pase una pata enfrente, no la va a seguir como a la gallina porque la va a considerar su mamá. Hay muchas cuestiones funcionales en el organismo de los seres vivos que hacen que el ambiente influya sobre esa cuestión fisiológica. Entonces se piensa que lo que pasa con el seno y lo que se le pone por primera vez en la boca a un bebé
es una marca parecida a la que ocurre con el patito que sigue a la gallina. Impronta se llama. Entonces, por eso es que es muy importante, aunque no hay mucho, si ustedes buscan evidencia científica no van a encontrar mucho, más bien encuentran cosas como en antropología, cosas así. Aunque no encuentren esa historia, entonces sí parece que lo que pasa con los bebés es que lo primero que les pones en la boca es lo que los deja marcados para la forma en la que van a estar succionando después. Y por eso se habla del síndrome de confusión. Entonces, cuando a un bebé se le pone por alguna razón algo que no sea el seno materno en la boca, porque incluso los vasos, ustedes lo van a oír mucho en alojamiento conjunto, se dice que los vasitos también llegan a confundir a los bebés, parece que los confunden menos que lo que los confunde el biberón. Por eso es que es importante tratar de evitar en el primer mes, que es donde puede ocurrir esto, evitar en la medida de lo posible ponerle algo que no sea el seno materno en la boca al bebé por primera vez. Y eso es muy importante porque después, cuando una mamá le dio biberón o le dio con otra estrategia, cuando se intenta dar el seno, el bebé tiene lo que le llaman síndrome de confusión y readaptar el patrón de succión del bebé a las características del seno les va a costar mucho trabajo. Entonces, eso es muy importante. Hay que abrirse mucho a la mente porque lo de relactar no solo se limita a lo que ven ustedes con la sonda. Les voy a tratar de conseguir un video que una vez vi de una técnica de relactancia con una cucharita, que es suplementar de leche al bebé mientras se pega al seno para que se empiece a alimentar. Hay otras técnicas. Y lo último que les quería comentar, porque me están tocando en el timbre, es que los niños normalmente después de los 2 años, las mamás que lactan en nuestro entorno están muy cuestionadas por hacer esto. Pero la verdad es que existe incluso algo que se llama lactancia tándem, en la que la mujer embarazada sigue lactando a su bebé que tenía previamente, que puede tener 2, 3, 4 años, y no pasan complicaciones como se esperaría en mucha literatura en el embarazo por estar lactando durante la gestación del siguiente bebé. Y entonces los dos pueden lactar al mismo tiempo. Búsquenlo. Se llama lactancia tándem. Y acuérdense que es bien importante en éxitos de lactancia cuando se vayan de pediatras, el agarre. Eso es bien importante. Ya los dejo porque si no me van a dejar sin lo que me trajeron. Gracias, doctora. Sale, que les vaya muy bien. Gracias. Ay, ¿alguien más quedó con alguna duda? Gracias, doctor. Bueno, que les vaya bien. Gracias, doctor.